Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo video sobre este interesante manga. Te invito a darle like y suscribirte si quieres más de este tipo de contenido. Gracias por todo el apoyo que le dieron a las partes anteriores, me elevó mucho el ánimo ver eso. Bueno, y sin más que decir, empecemos con el video. Mientras tanto, en medio de la tranquila noche en un lugar llamado Rosette, una persona interrumpiría la paz gritando a todo pulmón que realmente funciona. Este hombre estaría utilizando el artefacto que nuestro protagonista habría vendido a la Cámara de Comercio de Sorovia. El hombre misterioso mencionaría que el efecto era bueno, la inquietud del alma había desaparecido y el efecto de los elementos no muertos también había desaparecido, además no había ningún efecto secundario. Le preguntaría a un anciano con aspecto de brujo sentado en un sillón que si acaso conocía ese artefacto. El anciano llamado Andrés le respondería que nunca lo había visto antes, pero estaba seguro que por suerte era una antigüedad de antes del siglo III y era difícil de imitar. El misterioso hombre, el cual se llamaba Brusorovia, diría que no esperaba que su destino fuera controlado por una lámpara y preguntaría si había noticias del vendedor. Andrés respondería que era alguien de la familia Acate de la iglesia de San Mestre. El vendedor era el hijo del marqués, que parecía tener la misma edad de la señorita, solo 9 años. Bruce se sorprendería al escuchar el nombre de la familia Acate. Andrés le preguntaría que si acaso los conocía. Bruce diría que no los conocía, pero tenía algunas conexiones, y de modo serio mencionaría que si acaso un artefacto del siglo III que podría usarse como reliquia familiar. Creía que de verdad podía comprarlo con 20.000 monedas de oro. Andrés le respondería que era totalmente imposible. Bruce, mientras sacaba algo de su abrigo, quería que parece que esa familia todavía recuerdan su acuerdo al enviar esa lámpara para salvar su vida, y se preguntaría que si acaso lo estaban impulsando a cumplirlo. Y mientras sostenía un reloj en su mano, pensaría que si acaso ese acuerdo era realmente justo para Charlotte. Loya, con los ojos aún cerrados, sentiría mucho calor y a la vez mucho frío mientras una cadena colgaba de su cuello. Y mientras abría los ojos se preguntaría que dónde diablos estaba, y al recobrar sus sentidos se daría cuenta que estaba atado de manos y con una cadena sobre su cuello, preguntándose que qué diablos estaba pasando. Noel, mientras alaba de la cadena, le diría que si acaso había olvidado que ese era su regalo de cumpleaños de su parte, y comenzaría a acercarse al prota diciéndole que le gustaba mucho, lo que sonrojaría al prota. Y Noel se acercaría cada vez más hasta el punto de casi besar al prota. En ese momento Loya gritaría con todas sus fuerzas que se detenga, pero para su sorpresa se despertaría en su cama, y mirando fijamente a su alrededor se aliviaría, ya que solo fue un simple sueño, ya que esa era su habitación. Y al girar a un lado se daría cuenta que Alice, igual que él, estaba en su cama. Por otro lado, Alice comenzaría a levantarse, y Loya, muy exaltado, le preguntaría que qué estaba haciendo ahí. Segundos después, Anna y Alice se alegrarían de gran manera al ver que estaba despierto. Alice, muy alegre, se lanzaría a abrazar al prota diciéndole que finalmente había despertado. Este, confundido, le preguntaría que qué era lo que había pasado. El padre del prota entraría abriendo la puerta de golpe, preguntando que si Loya había despertado. Se acercaría a él preocupado preguntándole si tenía algún dolor y en qué parte se sentía mal. Roel, confundido, diría que no tenía nada. El padre del prota diría que nada de eso estaba bien, ya que en los restos de su taza de té había notado unos rastros mágicos, y descubriría que Bastardo se atrevió a envenenarlo. Loya diría que no había necesidad de comprobarlo, ya que él mismo había bebido eso, había encontrado una poción que ayudaba a mejorar su físico en el almacén y pensó en beberla. Y despreocupado preguntaré qué había sucedido después de eso, lo que dejaría desconcertados a Ana y a su padre. Alice le mencionaría que había estado durmiendo durante 3 días seguidos. Esto sorprendería al prota. Su padre le golpearía la cabeza diciéndole las cosas del almacén habían sido dejadas por sus
antepasados durante generaciones y cómo podía beberlas tan libremente, y hace tiempo las pociones ya estaban caducadas y además de ser inútiles eran dañinas. Luoya se disculparía por sus acciones mientras en su mente maldecía al sistema por no haberle notificado de antemano que se quedaría dormido durante tanto tiempo. El sistema le respondería que no había preguntado por eso. Ana le diría que se había recuperado de una grave enfermedad, así que debería cambiarse primero de ropa. Luoya, mientras miraba su palma, diría que después de recuperarse de los efectos de la poción se sentía completamente diferente. Tiempo después, en el campo de entrenamiento de la familia, mientras Roel sostenía una espada, diría que probaría el que tanto había mejorado. Comenzaría a blandir su espada cortando sin ninguna dificultad los blancos que estaban en el campo de entrenamiento, y se sorprendería ya que en ese momento estaba en el 6º nivel de origen y se sentía completamente diferente antes. Los defectos de su habilidad se habían ido, aunque era necesario llegar al 5º nivel de origen para tener una mejor calidad, pero de todas formas esa mejora era sorprendente para unas pociones de bajo nivel. El sistema le mostraría todas sus estadísticas nuevamente, donde lo único que había cambiado era que su nivel había pasado de F a E, sintiéndose aliviado ya que por fin había dado un pequeño paso para poder protegerse a sí mismo. Y mientras miraba su tarjeta de monedas de oro, mencionaría que no sabía cuánto le costaría mejorar su fuerza en el futuro, ya que después de comprar el regalo para Noel quedaría pobre. Pero dejando eso atrás, diría que finalmente logró avanzar un poco y todavía quedaba algo de tiempo antes de la fiesta de cumpleaños y solo necesitaba encontrar algunos hechizos nuevos para aprenderlos. 2 meses después, en la capital santa, se estaría celebrando el cumpleaños de la señorita Noel. Roel, mientras salía del carruaje, se sorprendería al ver lo lujoso que era ese lugar. Luoya, mientras miraba a Alice incómoda, le preguntaría que si estaba bien. Alice respondería que estaba bien, solo que no le gustaba estar en ese tipo de situaciones. El prota la consolaría diciéndole que él tampoco le gustaban ese tipo de situaciones y solo debía seguirlo. Tiempo después, en el salón de banquetes, múltiples nobles estarían reunidos charlando entre ellos. Luoya, en un rincón, pensaría que eso era muy aburrido y aunque era la fiesta de Noel, era obvio que sería una fiesta de ese tipo, ya que era una reunión social a gran escala y el propósito de todas esas personas era establecer una relación entre nobles. Luoya estaría compadeciéndose de Noel, ya que todos sus cumpleaños eran así y a veces nacer en la familia real también era bastante miserable. Noel aparecería como un fantasma sorprendiendo al prota y le preguntaría que si acaso se estaba compadeciendo de ella. Luoya, el cual había caído al piso por la sorpresa, se preguntaría que en qué momento había llegado ahí. Noel, mirándolo desde arriba, diría que se alegraba de que esté ahí, ya que después de todo, con una mirada inquietante haría énfasis en que solo quería verlo a él. Esto sorprendería a Alice, la cual estaba cerca de ellos. Todos los nobles a su alrededor centrarían su mirada en ellos luego de haber escuchado las palabras de Noel. Luoya, sin saber qué responder, mencionaría que había subestimado a esa chica y definitivamente lo había hecho a propósito. Alice, mientras se acercaba notablemente enojada, saludaría respetuosamente a su majestad diciéndolo que había pasado mucho tiempo. Y alzando su voz le diría que había disfrutado mucho charlando con ella la última vez y le pediría que por favor deje de molestar a su hermano. Luoya, mientras observaba la situación, apoyaría a Alice, pero sentía que el ambiente era extraño. Noel pensaría que era muy interesante la reacción de Alice, mientras Alice diría que esa chica obviamente tenía un ojo puesto sobre su hermano. Luoya, al igual que muchos nobles, observaría desde la distancia la riña de estas dos. Noel y Alice generarían una aura muy intensa de rivalidad a su alrededor. Luoya se preguntaría si debía detenerlas. Luoya estaría planteándose en su mente que porque Noel solo quería hablar con él, y de igual manera Alisa se sentía insatisfecha con ella, y este tipo llegaría a la conclusión de que Alice también odiaba a Noel,
y de verdad merecían ser hermanos, y mientras volteaba a ver a los padres de ambas familias diría que esos dos solo se limitaban a observar el espectáculo desde la distancia. Noel le recalcaría que no era una broma y que de verdad esos eran sus sentimientos internos por Luoya. Alice respondería que en ese caso no fue en vano que ella y su hermano hayan estado esperando su carta por varios meses, y en nombre de su hermano le agradecía por su amor. Noel pensaría que aunque eso de esperar por varios meses era verdad, esas palabras eran una manera perfecta de deshacerse de la relación entre ella y Luoya. Y se preguntaría que si era que Alice no quería que le arrebaten a su hermano o si acaso había algo más interesante detrás de eso. Noel se disculparía diciendo que había estado muy ocupada con sus estudios esos meses y le agradecía a ella y a Luoya por haber asistido a su fiesta de cumpleaños y esperaba que se la pasen bien. Alice le agradecería de manera elegante. Noel mientras pasaba a un lado de Alice diría que era una lástima, pero ella no se rendiría con Luoya. Esto generaría una gran tensión en el ambiente. Por otro lado, Luoya se sentiría muy aliviado al ver que Noel finalmente se había retirado del lugar para hablar con otros nobles. Luoya alegremente le diría a Alice que deberían ir a comer. Alice respondería con una mirada triste que en ese momento no tenía apetito para comer y solo quería salir a tomar un poco de aire. Luoya le respondería que estaba bien pero no debía ir muy lejos. Alice mientras miraba al suelo le diría tristemente que lo sabía y no debía preocuparse. Tiempo después en el pasillo de banquetes Alice estaría caminando sola por ese pasillo. Alice pensaría que estaba exagerando ya que su padre había dicho que la tarea principal de su hermano era acercarse a la princesa, y Noel como princesa sería bueno tanto para la familia como para su hermano que ella se haga amiga de Luoya. Alice triste se preguntaría que si estaba haciendo algo mal, y lo único que ella quería era que no le arrebataran a su hermano. De repente unas figuras misteriosas tras ella le gritarían que se detenga. Esto sorprendería a Alice ya que al parecer reconocía sus voces. Estos tres chicos de muy mal aspecto para mi gusto querían que había pasado mucho tiempo y le habían extrañado mucho. Mientras tanto en el salón de banquetes el prota estaría degustando de un postre y diría que por qué Alice era tan lenta y se preguntaría que si acaso estaba perdida. Y en su mente diría que de todos modos su padre le había dicho que la familia Elric tenía una disputa con su familia y se preguntaría que por qué no se había encontrado con nadie de ellos. En ese momento se daría cuenta de lo que estaba pasando. Mientras tanto Noel estaría siendo halagada por los demás nobles, y miraría cómo el prota pasaba entre los nobles molestando a algunos de ellos en el trayecto. Noel se sorprendería y preocuparía por las acciones que acababa de hacer. Por otro lado Alice estaría en un rincón y poco a poco los tres chicos iban acercándose a ella diciéndole que la habían extrañado mucho. El chico rubio le mencionaría que aunque era su buen amigo había rechazado todas sus invitaciones anteriores y en ese momento estaba muy enojado. Alice le preguntaría que qué era lo que quería hacer. Este diría que solo quería contarle sobre los viejos tiempos y no esperaba que se uniera a la familia a Kate y que tuviera un hermano basura extra. Alice le gritaría que no insulte a su hermano. El chico le preguntaría que si acaso le gustaba y era agradable, y le cuestionaría que si su hermano ya sabía que ella era un monstruo. Estas palabras harían caer lágrimas por las mejillas de Alice. Le diría que si acaso le había mostrado a su hermano que su cuerpo se retorcía como si tuviera gusanos cuando se curaba de alguna herida. Si lo supieran no volverían a acogerla ya que era un monstruo y era totalmente imposible soportarla. Alice le diría que por favor se detenga. El chico rubio mientras acercaba un tenedor a sus ojos le preguntaría que qué le parecía eso. Alice gritaría muy asustada buscando la ayuda de su hermano. En ese momento una silla de madera volaría estrellándose directamente en la cabeza del idiota rubio. Este retorcería del dolor mientras sus secuaces se apresuraban a auxiliarlo. Luoya, el cual había lanzado la silla, les gritaría que qué demonios querían hacerle a su hermanita.
Alice correría a abrazar a su hermano, y éste se disculparía por llegar tarde. El idiota rubio le diría que cómo se atreve a golpearlo con un taburete. El idiota rubio, mientras utilizaba sus habilidades, le diría a Luoya que ese sería su último día. Luoya, mientras protegía a Alice, pensaría que ese chico, al igual que él, era un sexto nivel del origen, y si eso pasara hace unos meses solo podría ser apaleado, y mientras usaba su habilidad de puños mágicos diría que ahora no era como en el pasado, y se lanzaría al ataque en contra del idiota rubio. Estos dos chocarían sus ataques repeliéndose mutuamente. Pero Luoya agarraría el brazo del idiota rubio, conectándole un rodillazo directo en el estómago, y le diría que eso era por haber intimidado a su hermana Alice. El idiota rubio, mientras se retorcía en el piso, le decía que lo iba a eliminar. Los otros dos cobardes se escaparían al instante al ver que su jefe no podía hacer nada contra el prota. Luoya, mientras agarraba un pedazo de madera, le preguntaría que si acaso era tan poco confiable, ya que sus subordinados lo habían abandonado sin siquiera mirar atrás, y mientras se acercaba más les preguntaría que si ellos eran los que habían intimidado su hermana durante toda su infancia. El rubio idiota respondería que qué era lo que haría si era así. Luoya mostraría una gran sonrisa simple pero intimidante, agitando repetidamente el palo de madera en sus manos. Acto seguido le propinaría un grandioso y merecido golpe al idiota rubio, dejándolo aturdido. Luego de eso se retiraría diciéndole que si volvía a molestar a su hermana lo eliminaría de la faz de la tierra. Y le mencionaría a Alice que era momento de irse. Esta diría: sí, hermano mayor. El idiota rubio, lleno de ira mientras se sostenía el lugar donde Luoya lo había golpeado, diría que nunca había sufrido una humillación de tal magnitud, y mientras sacaba de su abrigo un objeto afilado diría en su mente que no lo dejaría ir. Y comenzaría a correr detrás de los hermanos Akate. Alice, al darse cuenta de sus intenciones, alertaría a su hermano. Luoya voltearía confundido, pero inevitablemente sería apuñalado directamente en el estómago. El rubio le diría que muera por él. Luoya se maldeciría por haberse descuidado. Alice, al ver esta escena, su mirada se oscurecería llena de preocupación. Luoya estaría retorciéndose del dolor mientras le gritaba al rubio que si estaba loco como para usar una daga. El rubio le recordaría que sus familias eran enemigas juradas y su rencor prevalecía desde la guerra victoriana de Géminis. El rubio volvería a correr donde Luoya, dispuesto a terimarlo empezado. Estos dos comenzarían a forcejear mientras se maldecían mutuamente, pero Luoya se veía notablemente afectado por su herida. Alice gritaría desesperadamente que se detenga, comenzaría a buscar algo para poder detenerlos, y en el suelo se encontraría su mayor temor, con el cual la habían atormentado toda su vida. Un tenedor. Alice, por obvias razones, sentiría pánico al mirar este objeto, pero armándose de valor lo levantaría lentamente, ya que si no hacía nada lo que perdería sería a su preciado hermano, el cual estaba en peligro. Con una mirada llena de determinación se dispondría a proteger a su hermano. Le clavaría el tenedor directamente en la mano al rubio, obligándolo a soltar la daga. El rubio procedería a golpearla con toda su fuerza. Luoya, muy enojado y aprovechando el descuido, arremetería contra el rubio. Con todas sus fuerzas le conectaría un golpe al pecho, mandándolo a volar debido a la magnitud de su golpe. Luego de ponerse frente a él le recordaría que ya le había mencionado que si se volvía a acercar acabaría con él. Acto seguido lo agarraría de la cabeza con mucha fuerza, lo que lo haría gritar de desesperación. Luoya lo estamparía directamente contra una ventana cercana, y mirándolo con desdén sabría que ahora ya no podría moverse. Luoya correría preocupado al ver que Alice estaba tendida en el suelo, pero afortunadamente solo se había desmayado sin ninguna herida. Luoya le agradecería a Alice por salvarlo. Noel, la cual estaba observando desde la distancia, se daría cuenta que varias personas indeseadas se dirigían al lugar. Momentos después las novias del rubio llegarían a vengar la humillación por la cual Luoya lo había hecho pasar.
El prota volvería a poner a Alice en el suelo mientras pensaba que no podía evitar esa pelea. Y además la herida lo estaba afectando y al parecer tenía un par de costillas rotas. Pese al dolor volvería a tomar un trozo de madera dispuesto a arriesgar su vida para proteger a su hermana. Unos pies muy conocidos comenzarían a acercarse al lugar. Esta era Noel, la cual poniéndose a un lado de Luoya les diría a todos que se detengan. Le mencionaría a Luoya que aunque le encantaba ver su expresión de preocupación, esa preocupación no estaba dirigida a ella por lo que no la hacía feliz. Luoya le diría que le alegraba que estuviera ahí pero era mejor que dejara de pisotearlo ya que era muy doloroso. Los simios le dirían a Noel que no tenían ninguna intención de ofenderla y era mejor que se hiciera a un lado ya que solo querían vengar a su amigo. Noel le recalcaría a Luoya que al parecer el rubio tenía muchos amigos a diferencia de él que al parecer solo ella era su amiga. Luoya le respondería que ella estaba en una situación similar. Noel comenzaría a acercarse a los simios diciendo que ella era la única persona en la cual Luoya podía confiar en ese momento, y como ellos estaban ahí para proteger a su amigo, ella naturalmente debía proteger a su amigo o mejor dicho su sirviente, y mientras abría su abanico les diría que ese día les enseñaría modales, y mientras unas majestuosas alas salían de su espalda, empezaría a convocar algo. La onda expansiva aterrorizaría a los presentes. Luoya, el cual conocía esa habilidad, se mostraría muy sorprendido ya que Noel solo cumplía 10 años y ya era capaz de materializar el elemento mágico caótico. Y este solo se podía condensar mediante un atributo origen que también es un símbolo de que se ha convertido en una persona verdaderamente extraordinaria. Y la condición para obtener un atributo de origen era tener el 5º nivel de origen. Noel imponentemente les diría que si querían hacer algo que lo hagan ahora ya que será la primera vez que peleaba por amigos, y les diría que no se preocupen porque eran sus invitados, no usaría toda su fuerza. Los tipos estarían completamente asustados que ni siquiera podían moverse. Luoya diría que había una gran diferencia de fuerza entre cada nivel de origen, y esos tipos ni siquiera juntos podían vencerla. Y no esperaba que ella alcanzara el 5º nivel de origen tan pronto. Noel desearía su habilidad al ver que los presentes se habían acobardado. El prota sentiría que alguien se acercaba, su padre junto al padre de Noel llegarían al lugar, el padre del prota se acercaría a él para confirmar si estaba bien. El prota respondería que estaba bien pero Alisa se había desmayado por la conmoción. El padre del prota le pediría a Caín que debía darle una buena explicación de los acontecimientos. Caín alzando su voz preguntaría que quién podía explicarle lo que había sucedido. Los presentes intentarían lavarse las manos inculpando a Luoya de todo lo sucedido. Acto seguido aparecería en escena el padre del rubio con una mirada fría, se acercaría a su hijo mirando su estado lamentable, y acto seguido, optaría por terminar con la vida del rubio. Esta acción sorprendería de gran manera a todos los presentes. Brian se disculparía en nombre de su familia Elric por los actos de su hijo. Pero estos al ya haber sido corregidos no se molestaría más allí y tenía asuntos más importantes por lo que debía retirarse, pasaría a un lado de Luoya el cual aún no terminaba de asimilar lo que acababa de presenciar. El prota pensaría que como una de las 5 grandes familias no habría sido difícil para él respaldar a su hijo pero ni siquiera dudó en eliminarlo por el bien de los intereses de su familia. Era una mujer terrible y debía tener cuidado con él en el futuro. Brian mientras salía del pasillo se preguntaría que por qué Luoya Akate no había fallecido como lo había dicho su profecía. Tiempo después en la mansión del prota, este estaría recostado en un sillón diciendo que no había disfrutado de eso mucho tiempo. Alice estaría alimentando al prota por lo que naturalmente este estaría muy feliz. El prota en su mente pensaría que disfrutaba mucho de ser alimentado por su hermanita ya que no todo el mundo podía disfrutar de ser alimentado por una chica encantadora y hermosa.
Luego ya mientras disfrutaba de ser alimentado sabría que después de ese inconveniente su bandera de muerte habría sido completamente eliminada ya que Alice no tendría ninguna razón para acabar con él. Ana mientras los observaba diría que aunque va a encontrar su profesión dejar que la señorita Alice alimente al prota pero se veían muy bien juntos. El padre de Luoya entraría preguntándole que si ya se había recuperado de su herida, su comportamiento era digno de elogio pero de todas maneras eso había sido muy arriesgado de su parte, y si en el futuro se presentaba una situación así debía ir a él lo más rápido posible. Luoya intrigado le preguntaría que si estaba mirando los registros de guerra. Su padre le diría que así era y al parecer era momento de que él lo sepa. Sobre la rebelión de marzo el hermano Bader lanzó la guerra de Géminis. Para evitar que su hermana Victoria revelara su romance con el culto, en ese momento 3 de los 5 nobles eran neutrales del lado del príncipe Bader para protegerse, y detrás de Victoria solo estaba la familia Acate y el ejército bajo su antepasado Ponte. Y debido a eso la situación militar era muy desfavorable. En la batalla la princesa Victoria y su antepasado Ponte fueron gravemente heridos y los refuerzos que habían solicitado también habían sido bloqueados fuera de la ciudad. Y en una situación desesperada Ponte solo pudo sobrevivir de entre los muertos usando el tesoro familiar para recorrer completamente la ciudad y así esconder a Victoria en él. Y solo después de que la sede santa recibió la noticia de su regreso castigó a Bader y solo así pudieron escapar. Luoya diría que no esperaba que ellos vivieran en el salón original. Cadia respondería que esa mansión fue construida por el propietario de la familia Acate hace 3 generaciones anteriores, es decir, su abuelo Ponte, por lo que también es propiedad de su familia Acate. El prota preguntaría que si aún seguía y el gran tesoro del registro, su padre le haría saber que no ya que el tesoro era una gema que había sido dañada y en el momento en que su antepasado lo utilizó, estaba casi completamente dañada y por la operación de sobrecarga poco después del incidente se convirtió en polvo dejando solo un fragmento que se había transmitido en la familia hasta ese día. Alice mencionaría que eso no parecía ser algo bueno. Cadia diría que para nada ya que su antepasado en ese momento ya se había casado pero lo que quería decir es que sus antepasados también tuvieron hombres que rechazaron a la reina y a quien rechazaron fue la famosa Victoria. Luoya diría que si eso era todo y ya lo había hecho una vez y lo volvería a hacer de nuevo en el futuro, Importa mencionaría que el registro decía que el principal apoyo de Bader en ese momento era la familia Elric, pero aún había muy poca información, y poniéndose su abrigo diría que saldría un minuto a averiguar algo. Alice llamaría la atención de su padre al andolo de su abrigo, a lo que éste preguntaría que qué le pasaba. Alice le mencionaría que ahora que su hermano acababa de salir tenía algo que decirle. Su padre le preguntaría que qué era lo que quería. Alice con una voz tímida y sonrojada diría que lo que ella quería era a su hermano mayor Luoya. Su padre muy sorprendido le preguntaría que qué era lo que acababa de decir. Este intentaría evadir la conversación pidiéndole a Alice que terminaran la conversación después. Alice respondería que quería proteger a su hermano mayor, se sentiría culpable ya que su hermano mayor había sido herido por su culpa, y en el momento decisivo no pudo hacer nada y por eso quería volverse más fuerte para proteger a Luoya. Su padre pondría la mano en su hombro y le diría que no era su culpa, además ya había protegido a Luoya una vez, le aconsejaría que no se fuerce a usar nada afilado, y la última vez al usar el tenedor había salvado a su hermano, de otra manera hubiera terminado más lastimado. Su padre le mencionaría que el camino hacia la trascendencia no era un camino fácil, al contrario, el camino que seguiría sería un camino muy peligroso y aterrador, y le preguntaría que si de verdad estaba segura de tomar ese camino por el prota. Alice le respondería con una mirada llena de determinación que nada era más aterrador para ella que perder a su hermano mayor.
y muy decidida le pediría a su padre que por favor la ayude a ser más fuerte. Su padre mencionaría al parecer la pregunta que le había hecho era muy estúpida y definitivamente le ayudaría a volverse más fuerte. Mientras tanto en la Cámara de Comercio el prota, quien estaba sentado en un sillón en la sala de espera, felicitaría a Alvin por haber sido ascendido. Le diría que recientemente había escuchado que había sido promovido al director de la Cámara de Comercio de Hyogo. Alvin le diría que donde sea que esté confiaría en su ayuda. Además, la batalla que ésta había tenido en la fiesta de cumpleaños de la señorita Noel se había extendido por todas las calles y callejones y éste estaba a punto de darle una visita, pero inesperadamente había aparecido ahí en persona. Luoya con una mirada tranquila le diría que era suficiente de tonterías y estaba ahí para preguntar si tenía alguna información sobre la familia Elric. Alvin, inquieto, dudaría sobre la información relacionada con la familia Elric. Luoya le preguntaría que si esa información era demasiado confidencial y no se podía divulgar. Alvin diría que por supuesto que no, y ya que él era un invitado distinguido haría una excepción y le daría la información, pero esa familia era muy extraña según la información que tenían actualmente. El prota le cuestionaría qué quería decir con extraña. Alvin le mencionaría que como él ya sabía, Sorovia comenzó como un personal de negocios y era naturalmente sensible a cosas como la información. Ya había optado por invertir en función de información, pero las estadísticas de información de la familia Elric fallaron. Luoya se mostraría muy intrigado al saber que sus estadísticas habían fallado. Alvin le mencionaría que después de la guerra de Géminis la familia Elric fue asignada a la frontera, un lugar de caos colocada entre varios países. El Imperio Austin, el país de los caballeros, y Pan del país religioso. La intención detrás de la decisión de la familia real era que al mandar a la familia Elric a ese lugar decayera y pereciera. Sin embargo, milagrosamente la familia Elric, teniendo un conde, había crecido con fuerza en las últimas décadas y una vez más se había convertido en la primera de las 5 grandes familias, superando incluso a la familia Akate. Y para que una familia prospere de esa manera necesitaba una gran cantidad de dinero, pero los patriarcas de la familia no habían mejorado mucho. Entonces, ¿de dónde venía ese dinero? Y eso era lo que no habían descubierto, aunque los patriarcas anteriores habían sido extraordinarios durante varias generaciones. Todos habían sido muy discretos y solo su poder se expandir rápidamente. Luoya diría que era muy extraño que pudieran escapar de sus ojos. Alvin le diría que algunas cosas podían ser redundantes, pero aún así quería recordarle que debía tener mucho cuidado con esa familia, ya que ellos podrían llegar a ser muy peligrosos. Tiempo después, el prota, pasando por la puerta principal, notificaría que había regresado. Alguien le daría la bienvenida, lo que extrañaría al prota, y al mirar que era Noel, la cual estaba en su sala, se exaltaría preguntándole qué estaba haciendo ahí. Noel le mencionaría que estaba preocupada por su herida, pero al parecer ya no estaba gravemente herido porque podía caminar con naturalidad. Noel le preguntaría que si estaba ocupado, ya que le había pedido a su sirviente que no le molestaran, pero de todos modos al único que buscaba ahí era a él. Luoya le preguntaría que qué era lo que quería y dónde estaba Alice y por qué no estaba ahí con ella. Noel le preguntaría que si acaso era feliz estando a solas con ella. El prota respondería que ella era la única princesa de su país, por lo que era un honor que le hable personalmente. Mientras el prota hablaba, Noel estaría pisando su pie como siempre lo hacía. Luoya, enojado, le pediría que quite su pie, ya que era muy doloroso y la última vez que se habían visto había hecho lo mismo, y le preguntaría que si acaso moriría si no lo hacía. ¿Cuál respondería que no, pero le hacía sentir mucho más cómodo hacer eso, y mientras mostraba una caja de madera le diría que casi olvidaba que el objetivo de ir ahí era entregarle eso. El prota, al mirar el contenido de la caja, una gota de sudor correría por su mejilla. Luoya se sorprendería al ver que era la espada corta del santo de 12 alas.
Lucha le diría que eso era una y preguntaría que si de verdad te iba a dársela. Noel quería que por supuesto eso no se le daría directamente a él. Si quería tenerlo y usarlo primero tendría que ser conferido como discípulo santo y sus calificaciones y edad no cumplían con sus requisitos, pero ya que había ofendido a la familia Elarre que esa espada corta se le prestaría temporalmente o más bien a su familia Acate, y le pediría que le dé su mano. Lo echa un poco confundido extendería su mano hacia la de Noel. Esta comenzaría a poner uno de los dedos del prota en su boca y mordería bruscamente su dedo. El prota cerraría uno de sus ojos debido al dolor. Noel diría que era un procedimiento necesario, mientras ella usaba una pequeña hoja afilada para sacar un poco de sangre de su dedo. Loya le reprocharía que no hubiera sido mejor sacarte de igual manera su sangre en lugar de morder su dedo. Noel le diría que estaba bien y le pediría que estire su dedo. Loya, haciendo caso, pensaría que con ella siempre tenía un sentimiento de algo malo. Estos unirían dedos haciendo caer una única gota de sangre que quería directamente en la espada corta de 12 alas. Luego de eso Loya se quedaría inmóvil por unos segundos, y de la caja que contenía la espada comenzaría a salir una niebla extraña. Noel se preocuparía al ver que Loya había caído de rodillas junto a la espada que se había alargado. Loya la despreocuparía mencionando que estaba bien pero se tenía una molestia en la cabeza. Mientras tanto, era un rincón de la habitación una caja misteriosa haría un zumbido. Dentro de esa caja se encontraría la reliquia familiar que había venido desde su antepasado Ponte, la cual estaría resonando. Gracias por llegar al final del video. Originalmente quería hacer un video de más de 1 hora, pero mi tiempo esta semana ha sido muy limitado, por lo que me fue muy complicado. Espero que hayas disfrutado del video y si fue así te invito a darle like y suscribirte al canal. Bueno, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.